En este tutorial vamos a ocuparnos de crear a partir de una imagen completamente plana un set virtual para usar en TriCaster de NewTek. Esta imagen viene a partir de una generada en una aplicación 3D, pero ustedes podrían tranquilamente usar una fotografía de un set real y trasladarla a este mismo formato. En este caso hemos usado una imagen que viene de una librería muy interesante. Les voy a dejar el enlace en la sección de descripción del video. Es una librería de Virtual Set Works con una cantidad muy interesante de sets que ya vienen listos para usar en NewTek Virtual Set Editor. Pueden consultarme si necesitan más información respecto a ella. En este caso tenemos un par de cuestiones a considerar antes de comenzar a trabajar. La primera cuestión a considerar es el formato y la resolución de la imagen que vamos a usar para crear el set virtual. Teniendo en cuenta que en Photoshop tenemos distintos modos, vamos a trabajar en RGB a 16 bits por canal. El tamaño de la imagen, como una imagen que va a ser usada en un set, TriCaster tiene una resolución 1920-1080 en su máxima resolución. Necesitamos un set que tenga una imagen de mínimo un ancho de 2880 por 1620. Eso va a permitir que la calidad a la hora de hacer zoom, hacer movimientos, se mantenga durante todo el recorrido de la cámara. Esa es la configuración que deberían considerar para cualquier set que comiencen a editar, o si van a generar la imagen en la aplicación 3D. El espacio de trabajo debe tener esta resolución para que luego podamos en Photoshop hacer toda la inclusión de las imágenes que se van a recortar. Como les decía, esta es una imagen completamente plana a la que vamos a hacer vamos a tener una ayuda de una imagen mágica de NewTek. Esta imagen se encuentra ubicada en la carpeta TriCaster. También les voy a dejar abajo un enlace para que puedan descargarla. En la descripción del video van a tener un enlace para que puedan descargarla y así usarla en sus propios sets. Les decía, esta imagen plana les va a llevar el trabajo de recortar, dejar los huecos para colocar la imagen mágica en los lugares donde iría video en vivo. Se va a entender cuando lo hagamos. Me voy a obviar el trabajo de recortar esto, porque ya deberían poder hacerlo teniendo un mínimo conocimiento de Photoshop. Por ejemplo, este espacio de color gris oscuro puedo recortarlo fácilmente y dejar ver lo que hay debajo, crear una nueva capa y así dejar toda esta imagen en capas separadas. Voy a hacer lo mismo con el escritorio, voy a hacer lo mismo con el otro monitor. Ya tengo eso preparado en esta imagen, ya es separado. Toma un tiempo, es un trabajo para hacerlo prolijo, y como les decía, esta librería de sets de Virtual Set Works ya viene con las capas separadas, de manera que se ahorran el trabajo de tener que estar cortando a mano. Ahora bien, si ustedes van a trabajar en una aplicación 3D para generar este escenario, lo que les conviene es exportar de manera separada los elementos, o sea, exportar el escritorio simplemente con Alpha Channel para luego traerlo aquí como una capa más e ir agregando las distintas capas. Esa es la manera de hacerlo en una aplicación 3D donde ustedes tienen el control de todos los objetos. Ya si trabajan con una foto, van a tener que emplear sus conocimientos de Photoshop para recortar cada una de estas partes. No es nada del otro mundo, pero requiere un poco de tiempo. Volvamos a la imagen por capas. Como pueden ver, tengo distintas secciones. Estas secciones
incluyen hasta alguna sombra para que puedan realzar algunos de los elementos. Pero si se fijan, he dejado el escritorio por separado. ¿Para qué? Para poder usar este set con una persona de pie o con una persona detrás del escritorio. Por la cuestión de la perspectiva de la cámara, tal vez la persona de pie quede un tanto no tan real, pero pueden ustedes, si el tiro de cámara es un poco más largo, podrían emplear este mismo set para una persona de pie. El hecho de que el escritorio esté por separado y esté recortado de esta manera, si ustedes ven aquí, tengo dos instancias del escritorio. Esta es la primera, la superior, ¿no?, que tiene una transparencia, una opacidad del 75%, y la segunda es el escritorio como tal, ¿no? Es como que está duplicado, y en realidad necesito este escritorio duplicado porque lo que voy a crear es además un reflejo de la persona que está al frente del set virtual en esta superficie superior del escritorio. Bien, el paso siguiente implica cargar la imagen que ustedes van a tener, el enlace. Esta imagen es provista por NewTek y se encuentra si ustedes tienen TriCaster, en la carpeta que también les voy a dejar en la descripción. Y esta imagen va a permitir manipular las fuentes de video dentro del propio set. Tengan en cuenta que aquí me está indicando que es una imagen de 32 bits en su modo de color. La voy a arrastrar igual, me dice que va a perder algo de calidad. Le digo que igual quiero proceder. En realidad es un warning, un aviso de Photoshop. Y teniendo la imagen ya dentro de mi propia composición de Photoshop, la voy a mover. No quiero tenerla por ahora en la sección del escritorio, simplemente la voy a mover a la sección principal de capas. Esta va a ser mi primer capa para reemplazar con fuentes en Virtual Set Editor. Esta capa necesita una configuración para que Virtual Set Editor la reconozca como una fuente de video, y lo que voy a hacer es colocar el nombre Input A, y luego en Virtual Set Editor voy a hacer que esta capa pueda contener una fuente de video. Eso va a venir en un paso siguiente. ¿Qué es lo que me importa ahora? Para hacer los escenarios de NewTek realmente brindan un grado de realismo bastante interesante para el usuario, y integrando esas fuentes de video con el escenario, el propio escenario. Entonces lo que vamos a hacer es duplicar esta capa de Input A y le vamos a colocar Input A reflejo. Bien, este reflejo, tengo una nueva capa, lo voy a mover ahora a la sección del escritorio, pero teniendo en cuenta algo, colocándolo por encima del escritorio normal, pero por debajo del escritorio con transparencia, lo que permitiría manipular la transparencia del reflejo. ¿Por qué motivo hago esto? Porque no puedo manipular la transparencia de este archivo. Ustedes pueden manipular el tamaño, la rotación de este archivo, pero no pueden manipular la transparencia porque les afectaría el cómo se ve el video. Con esto dicho, ustedes pueden dar más o menos reflejo simplemente modificando la opacidad, haciendo más opaco la parte superior del escritorio, van a tener menos reflejo, y haciéndolo menos opaco van a tener un reflejo mucho más pronunciado, pero que tal vez no sea tan real. Un valor bastante real es 65%. Ese valor permite un buen reflejo
con un realismo bastante logrado. De manera que estoy trabajando sobre el input A, reflejo, y tengo el archivo aquí. Vamos a, como les decía, trabajar un poco con el tamaño. Puedo hacer un poco de trampa con esto, porque lo que quiero es que tal vez se vea el reflejo aquí. Voy a rotarlo un poco para darle que mantenga la línea del propio escritorio, y cuando estoy listo lo mantengo así. Ahora lo que voy a hacer es, si quisiera, puedo bloquear todas las otras capas para no afectarlas y trabajar sobre la propia capa del reflejo, porque lo que voy a hacer es dejarle completamente el margen del escritorio para que el reflejo se vea solamente en esta sección. Entonces lo que voy a hacer, si quisiera, bloquear todas las capas y trabajar solamente sobre la capa del reflejo. Lo voy a hacer directamente así. Entonces simplemente aquí me fui un poco, pero no le va a afectar para nada. Es a los efectos del ejemplo del tutorial. Puedo hacerle un poco aquí a los bordes también, para que no se corte, en caso que la fuente se expanda, no se corte tan abruptamente. Y ustedes pueden modificar presionando la tecla Alt y el botón derecho del mouse. Pueden modificar el pincel de manera que pueden borrar más rápido en Photoshop, pero eso ya es parte del manejo de Photoshop que puedan tener. No son herramientas tan complejas y cualquiera con un grado básico lo puede hacer. Aquí lo voy a achicar para poder trabajar en esta sección más prolijamente, y vamos a borrar lo que quede. Si quiero identificar qué sección me queda aún por borrar, podría hacer esto, ¿no? Y ver que no quede nada por fuera del reflejo. Bien, volvamos a, entonces ahora ya tenemos el reflejo de la fuente A. Lo que necesitamos ahora es trabajar con las fuentes adicionales, que en TriCaster son las fuentes que van a permitir colocar, por ejemplo, el input B, el input C, el input D como fuentes de video de estos monitores. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a duplicar nuevamente el input A. Podría traer el archivo mágico a la composición. Es algo que pueden optar ustedes por hacerlo, solo que van a requerir nuevamente confirmar si quieren trabajar con esa configuración. Esto lo voy a colocar por detrás de las pantallas, y como les decía, ustedes pueden trabajar manteniendo Shift presionado, con la fuente manteniendo su proporción, y la colocan dentro del monitor, ¿verdad? Aplican los cambios y ya tienen la fuente. Claro que falta nombrarla. Input B va a permitir identificarla luego en Virtual Set Editor como la fuente B en el switcher de TriCaster, en el switcher en vivo de TriCaster. Lo interesante sería poder hacer el reflejo de esta fuente sobre el escritorio. Es algo que podemos lograr realmente también haciendo lo mismo, duplicando. Le vamos a colocar aquí reflejo. Lo vamos a llevar al escritorio. Lo vamos a colocar por debajo o por encima de input A. En realidad no quiero que afecte tanto a input A, sino que sea como un toque. Entonces lo que puedo hacer es mover y solamente reflejarlo en una sección del escritorio, ¿entienden? Para no afectar el reflejo como tal y dejar más limpio el escritorio, que solamente se refleje una parte. Entonces lo que hago es trabajar la fuente aquí de la misma manera que hice con la otra.
no lo vamos a emplear en nuestro caso, pero tengan en cuenta que ustedes pueden manipular tanto el tamaño como la rotación de este archivo. Pueden aplicarle algún tipo de efectos de, por ejemplo, la edición de perspectiva de Photoshop, pero tengan en cuenta que hay determinados efectos que juegan con la transparencia que van a afectar cómo se ve el video, y entonces no pueden usarlos aquí en la manipulación de esta imagen. Por el momento vamos a dejar solo el input A para que sea más limpio cuando ustedes lo vean en Virtual Set Editor. Hemos trabajado entonces con el input B para este monitor. Vamos a duplicarlo aquí y lo vamos a traer a esta sección donde tenemos el monitor para el input C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a nombrarlo como input C. Perfecto. Aquí en el escritorio tengo el monitor, pero no tengo el hueco para colocar el archivo mágico. Bien simple, o bien con la herramienta de selección, o bien con la vara mágica, o con la herramienta de selección rápida, lo que prefieran. Simplemente control X, borra el contenido de la selección, y ustedes pueden ahora colocar el input C directamente debajo para moverlo y traerlo a esta posición. Fíjense que voy a cambiar el tamaño, puedo cambiar la perspectiva, pero es algo que a veces me gusta más hacerlo en Virtual Set Editor porque no deformo la fuente haciéndolo en Virtual Set Editor. Entonces mantengo este tamaño para la fuente y luego en Virtual Set Editor le cambio la perspectiva, hago una rotación para poder ajustar esta fuente de manera correcta en el monitor y que tenga la perspectiva que tiene el monitor. En este monitor de arriba del input B no hay problema porque tenemos un monitor plano y no va a afectar ese eje de rotación. Bien, creo que en este punto hemos logrado trabajar con el input A, que es el que va a permitir el recorte, el input B, que es el que va a permitir colocar un monitor aquí en este plano, y el input C, que va a permitir colocar un monitor aquí debajo del propio escritorio. Tengan en cuenta que podría agregar en esta imagen, esta que figura como background, me permite la posibilidad de agregar otro archivo mágico y jugar con la fuente dentro del propio TriCaster, o sea, elegir para este set una fuente diferente a cada momento. Esto es algo que podemos hacer simplemente duplicando input A, colocándole input D, colocándolo bien por detrás del último cuadro y cambiando el tamaño. Mantengo presionado Shift para ajustar la el aspecto y no perder la proporción del video. Entonces, de esta manera, cualquier imagen fija o video que ustedes quieran aplicar en el fondo la pueden asignar al input D y de esa manera van a poder aplicar al escenario cualquier fondo. En este caso, si no, estarían dependiendo de esta imagen cada vez que usan el set. Lo que a lo mejor les da más versatilidad es usar el input D. Bien, una vez que hemos concluido con esto, guardamos el archivo, le damos un nombre, vamos a reemplazar este y damos OK. Bien, es tiempo de trabajar con Virtual Set Editor. Aquí tenemos las opciones cuando iniciamos de cargar un set a partir de un panorama, una imagen panorámica de un archivo de Photoshop, que es lo que vamos a hacer ahora, o sets que hemos estado trabajando recientemente. Vamos a cargar de Photoshop, vamos a abrir este archivo que estuvimos trabajando y una vez que cargue el archivo
dependiendo del computador, van a tener una respuesta más o menos rápida. Y una vez que termina de cargar, se presenta el escenario ya con algunas sugerencias de fuente, ¿verdad? Porque como ven, acá tenemos la fuente B en el monitor que hemos elegido, la fuente A que permite recorte, la C y la imagen de fondo, pero que con lo interesante que como colocamos una imagen por detrás, si apagamos la imagen de fondo, van a tener la fuente D con la posibilidad de colocar cualquier otro video, cualquier otro gráfico en el switcher de TriCaster. Por el momento lo vamos a dejar así, con la fuente D ahí como fondo. Bien, tengan en cuenta la interfaz. No voy a hacer una explicación completa de la interfaz de Virtual Set Editor, porque la idea es que esto sirva de referencia para la gente que pregunta continuamente cómo hacer sus propios sets, y es solamente una pasada rápida. Cada reseller puede entrenarlos perfectamente en el uso de Virtual Set más avanzado. Esto es a los efectos del video, cómo asignar las distintas características. Entonces, como ven aquí, tienen todas las opciones de capas de Photoshop que se tradujeron en capas de Virtual Set Editor. Como ven en el escritorio, ¿no? Tienen la entrada C. Ustedes pueden cambiar esa entrada y pueden, en lugar de tener una entrada C, pueden tener dos monitores con la misma información, ¿no? Con la misma fuente de video. Pueden, como les decía, manipular, rotar un poco la fuente para que el monitor tenga, me gusta más hacerlo acá porque queda mejor el video, y ajusto la posición. Puedo ajustar el tamaño también si quiero un poco. Ahí lo tienen bastante más ajustado. Lo mismo puedo hacer con las demás fuentes. Puedo trabajar con cada una. Y como les decía, lo interesante de Virtual Set Editor es que ustedes pueden crear una versión sin el propio escritorio. De esa manera estarían tranquilamente con el mismo set para una persona de pie, ¿verdad? La pregunta sería, ¿quieren mantener el reflejo? Bueno, podrían apagar todo lo demás manteniendo solo el reflejo del input A. De esa manera podrían tener el reflejo de input A en el piso, pero eso es para otra, lo dejamos para otra ocasión. Por lo pronto vamos a dejar nuestro escritorio, el input A, que como ven también podemos moverlo. Aquí el input A, por defecto Virtual Set Editor lo hace recortable, o sea que pueden generar un chroma key a partir de esta fuente. Ustedes pueden asignar la posición acá, ¿no? el grado por donde puede la fuente esa moverse. Normalmente esta persona va a estar sentada, por lo que sería lógico que esa posición está bien. Pueden también achicar un poco esa fuente, moverla y demás. Bien, algo que vale la pena hacer notar es que cuando vamos a trabajar con el reflejo del input A, necesitamos hacer algunos ajustes que no los hicimos en Photoshop por el mismo motivo que no ajustamos la fuente C. Aquí, haciendo las modificaciones en Virtual Set Editor, tenemos más versatilidad. Entonces tenemos input A para el reflejo que tienen aquí. Como ven, vamos a moverlo. Lo primero que vamos a hacer es configurarlo para rotar, para ajustar, de manera que nos quede lo más real posible. Recuerden que no podemos trabajar con el cambio de opacidad en Photoshop, pero lo que hacemos es colocarle una capa superior para tener un grado más de realismo. Podemos, si queremos hacer algún ajuste, también modificar un tanto la opacidad aquí en Virtual Set Editor, lo mismo que el tamaño.
pero normalmente todo eso ya lo hemos hecho en Photoshop. Aquí nos ocupamos sobre todo de la rotación y el posicionamiento de la fuente con respecto al escritorio. El fondo como tal lo hemos apagado para que se vea la fuente D, por lo que tranquilamente esa fuente D también podría ser una de las fuentes, o podrían cargar una imagen directamente aquí en Virtual Set Editor y asignar una imagen fija ya a ese fondo. Esto queda a gusto y es para que vean las opciones que tienen para crear el set. Siempre que trabajen con Virtual Set Editor, van a grabar el proyecto. Por un lado, el proyecto ahí está grabado, pero no está exportado el set a TriCaster. Para exportar el set hay varias opciones, pero antes quiero mostrarles un par de cosas más. Con la rueda del mouse ustedes pueden hacer acercamientos, movimientos, crear presets, ¿no? En el 1 tengo esa posición, en la 2 tengo esta, pero también puedo asignar, hacer que el zoom sea más abierto, y eso asignarlo a la posición 2. En la posición 3 puedo, por ejemplo, asignar un movimiento que vaya directamente a la fuente C. Todo esto con el mouse. La rueda me da el zoom, y la posición con el botón izquierdo, y ahora tengo esta posición. Entonces cuando voy a las posiciones, tengo, esta es la primera, esta es con todo el zoom, y esta va al monitor. Entonces tengo todas las posiciones creadas aquí. Nuevamente voy a guardar, y ahora viene la parte donde tengo que exportar este set para usar en el propio vivo de TriCaster. ¿Cómo lo hago? Tengo dos modos. Puedo crear un instalador, es la manera más más se presta para cuando ustedes tienen que mover este set. Están haciendo esto en una estación de trabajo y tienen que mover este set al TriCaster. La manera más lógica es crear un instalador. No necesitan agregar nada especial aquí, simplemente crear un instalador con el nombre de su compañía para que haga TriCaster. En TriCaster se va a crear una carpeta que va a contener este set. Pueden colocar un fondo, licencia, un icono, lo que quieran, y van a guardar esto en el en la carpeta de preferencia. Usan la red o un pendrive, un disco USB para mover este archivo e instalarlo en el TriCaster. Yo voy a hacer algo diferente, y si tienen un TriCaster en la misma red, pueden emplear esta opción que les voy a mostrar ahora. Esta opción permite automáticamente exportar el set a TriCaster sin tener que crear un instalador. Esto es útil si tienen la estación de trabajo, como les decía, en la misma red de TriCaster, y van a archivo, exportar a, tengo un TriCaster mini en esta misma red, entonces voy a ir a exportarlo. Automáticamente Virtual Set Editor detectó el TriCaster y está colocando todo este nuevo set directamente en el TriCaster. Entonces vamos a ir ahora a trabajar con nuestra creación en el vivo de TriCaster. Como ven, aquí tenemos en la interfaz de TriCaster el set creado, y podemos ya trabajar con las posiciones. Vamos a tener las posiciones ya creadas automáticamente, ¿no? Lo que hemos determinado que son la posición al monitor, el plano a Kiki y el plano abierto, lo que habíamos configurado en Virtual Set Editor. ¿Cómo configuramos este set desde cero? Bien, vamos a ir a nuestro, acá tenemos un set en el M1,
Este set es un plano diferente, como les comentaba. Los sets de Virtual Setworks son sets muy versátiles porque vienen ya con distintos planos. Podemos trabajar realmente con una cantidad de elementos muy bien configurados, porque no solo hay planos de cámara, sino distintos largos de cámara y demás. Vamos a configurar en el MI1 nuestro set original, el que tenemos en el MI4, para que vean cómo se hace desde cero. Seleccionamos el canal de efectos que vamos a usar, en este caso el 1, ponemos, en nuestro caso puede ser la entrada 1, aquí vamos a usar la DDR porque es donde tenemos a Kiki, y nos vamos a esta sección que es donde NewTek ha colocado la selección de efectos para los bancos de MixFX, en donde podemos elegir transiciones, sets virtuales y demás. Si ustedes ven, cuando hicimos el instalador teníamos una sección que se llamaba, de acuerdo a nuestra compañía, TechX Inc., y tenemos el set exportado aquí como tal, tutorial Virtual Set Editor 2017. Lo elegimos. Vamos a tener que ajustar porque esta fuente A estaba para el otro set. Podemos ajustar nuevamente la posición y el tamaño de Kiki desde el mismo switcher de TriCaster. Como ven, tenemos a Kiki, al reflejo, el fondo lo dejamos como la imagen fija, pero porque ¿qué sucede? En este caso es un TriCaster Mini y no tiene 4 fuentes de recorte, sino solo 2. Por eso en el monitor se ve la fuente B y en el monitor de abajo también, y nos limita la fuente D, porque eso queda para los TriCaster 460, 8000 y toda la serie P. Nosotros en los TriCaster 410 y Mini y TriCaster 40 no podemos trabajar con 4 canales de recorte. De esta manera tenemos nuestro set ya configurado. Como pueden ver, es bastante real. Podemos modificar los planos. Tenemos desde aquí, desde preset, podemos guardar nuevos planos. Podemos grabar esos planos, podemos ir a distintos puntos. Ahí está yendo hacia el plano del monitor. Podemos luego ir a otro plano y abrir. Podemos tener distintas presets, distintos preconfigurados para que puedan acceder a distintos planos. Si ustedes van a trabajar con la velocidad desde aquí para hacer esos movimientos más rápidos o más lentos. Esto fue todo para la configuración de los sets virtuales de TriCaster. Tenemos más cosas para mostrarles, queda para un siguiente video.